Las quemaduras son daños al tejido causado por una fuente de calor, sustancias químicas, electricidad, luz del sol o radiación nuclear. Las más frecuentes son causadas por líquido o vapor caliente, incendios de edificio y gases inflamables. Hay diferentes grados de quemadura. El primer grado daña solo la epidermis y suele sanar por sí sola en una semana. Para ello los cuidados son aplicar crema hidratante, retirar de la causa de la quemadura, poner la zona en agua a corriente o compresas húmedas. También se puede administrar analgesia vía oral sin untar pomadas. El segundo grado daña la dermis y la epidermis y es posible que necesiten injertos de piel. Los cuidados de esta quemadura hay que retirar de la causa de la quemadura, no despegar la ropa, no retirar las ampollas ni tronarlas. Se debe realizar curación diaria, aplicar antibiótico tópico, IV o vía oral y también control del dolor. En el tercer grado se destruye la dermis, epidermis, folículos filosos y glándulas sudoríparas. En el cuarto grado hay destrucción de músculo o estructuras óseas. Los cuidados para estos dos serían similares, que sería retirar de la causa de la quemadura, el control del dolor, administrar oxígeno y asegurar la vía aérea permeable, colocar sonda nasogástrica o urinaria, toma y control de signos vitales, administrar líquidos para que no haya un choque hipovolémico, analgésicos, antibióticos, calcular superficie corporal quemada, el control de la temperatura para evitar hipotermia, curaciones y tampoco se debe despegar la ropa. Las complicaciones de una quemadura pueden ser infección bacteriana, pérdida de líquidos, hipovolemia e hipotermia. Para el manejo, primero es la toma de signos vitales, asegurar vía aérea, irrigar quemaduras con agua 30 minutos que sea ocasionada por químicos, colocar compresas húmedas antes de retirar de la causa de la quemadura, no aplicar cremas ni pomada. El accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Existen dos formas importantes. El más frecuente, que ocurre en el 70% de los casos, es el isquémico o seco. Este es cuando un coágulo o materia grasa imposibilita el paso de la sangre para la irrigación que el tejido cerebral necesita. El otro tipo, que es menos frecuente, es el hemorrágico o seco. Este es cuando hay sangrado dentro del cerebro, lo que comprime y daña el tejido cerebral. A veces ocurre cuando un aneurisma se rompe. Los factores de riesgo para el accidente cerebrovascular es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial va dañando los vasos sanguíneos hasta que estos pueden llegar a romperse. La obesidad o colesterol también es un factor de riesgo. El estrés también hace que suba la presión arterial y que los vasos se desgasten. Y la edad avanzada. Nosotros tenemos que estar pendiente de los signos y síntomas que presenta para poder evitar las consecuencias graves, que serían dolor de cabeza, a veces presentan convulsiones, debilidad o incapacidad para mover una parte del cuerpo, entumecimiento, pérdida de sensibilidad, disminución o pérdida de la visión, dificultad para el lenguaje, debilidad generalizada transitoria, adormecimiento, inestabilidad. Los cuidados de enfermería, para empezar, debemos saber identificar los signos y síntomas del accidente cerebrovascular. Se le debe dar un tratamiento hospitalario, ya que pone en peligro la vida del paciente. Debemos administrar los medicamentos que se le indiquen como anticoagulantes en caso de ser un accidente cerebrovascular isquémico, el monitoreo de signos vitales, la oxigenación y ventilación y la asistencia médica en cualquier procedimiento que se le realice al paciente. La insuficiencia renal.
Ocurre cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Cuando los riñones pierden la capacidad de filtración, pueden acumularse niveles nocivos de desechos y pueden desequilibrarse la composición química de la sangre. La insuficiencia renal aguda, también llamada lesión renal aguda, se desarrolla rápidamente, por lo general en menos de unos días. La insuficiencia renal aguda es más común en personas ya que están hospitalizadas, sobre todo en aquellas personas con enfermedades críticas que necesitan de cuidados intensivos. Los signos y síntomas de la insuficiencia renal. Algunos de estos son la falta de aire, la fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular, dolor en el pecho, convulsiones, retención de líquidos que puede causar hinchazón en las piernas, los tobillos o los pies. También la disminución del volumen de orina, y a esto se le conoce como la diuresis. Una de las causas de padecer esta enfermedad es que los tubos de drenaje de orina, los uretes de los riñones, se obstruyen y los desechos no pueden eliminarse del cuerpo a través de la orina. Cuando los riñones fallan, los desechos se acumulan en el organismo, la presión arterial se eleva y el cuerpo puede retener el exceso de líquido y no producir suficientes glóbulos rojos. La causa más frecuente de la enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus, seguida de los problemas vasculares. Estas son las principales enfermedades que causan insuficiencia renal, pero hay muchas otras que pueden desembocar en insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. Los tratamientos de la enfermedad renal buscan hacer el trabajo que los riñones enfermos han dejado de hacer. Por ello, todo tratamiento debe empezar por seguir las recomendaciones dictadas por el médico en relación a los hábitos de una vida saludable y la medicación prescrita. Los tratamientos para esta enfermedad son las hemodiálisis o la diálisis peritoneal, o ya en su caso el trasplante renal. Los cuidados de enfermería es recomendar al paciente hacer ejercicio, que se acuerde de tomar la suficiente agua. Esto es antes de que la persona llegue a tener que recibir hemodiálisis. Evitar el sobrepeso, controlar una dieta, reducir el consumo de sal, evitar dietas de alto contenido proteico, evitar alimentos pesados o con aditivos de fosfato. La pancreatitis. La pancreatitis aguda es una condición inflamatoria del páncreas muy común, la cual puede resultar en morbilidad y mortalidad significativa. En la mayoría de los pacientes tiene un curso leve, sin embargo, en una minoría puede evolucionar a disfunción orgánica y necrosis pancreática, con potencial infección. El diagnóstico se realiza con una combinación de la presentación clínica, valores de laboratorio y estudios de imagen. El tratamiento varía según la severidad del cuadro y puede ir desde un manejo sintomático hasta intervención quirúrgica y uso de antibióticos. La necrosectomía abierta se asocia a altas tasas de morbilidad, por lo que se refiere a métodos multidisciplinarios enfocados en drenaje y un abordaje escalonado, indicando con técnicas mínimamente invasivas y progresando solo en casos necesarios a técnicas invasivas. La pancreatitis aguda casi siempre se presenta como una emergencia y muchas veces se requiere de internamiento para el manejo de los síntomas y la resolución del cuadro. La presentación típica es un dolor abdominal severo y constante, usualmente de inicio súbito, el cual puede irradiar hacia la espalda. El 80% de los casos asociados tienen vómito. La mayoría de los pacientes se presentan a consulta unas 12 a 24 horas después de inicio de los síntomas y el examen físico se encuentra dolor a la palpación epigástrica.
Sin embargo, estos hallazgos son un poco específicos y pueden estar asociados a otras condiciones agudas como colecistitis, perforación de úlcera péptica e incluso infarto agudo de miocardio. Esto consistirá en la toma de analgésicos, administración de líquidos por vía intravenosa y control dietético. Los cuidados de enfermería se basarán en el control de los síntomas y alivio del dolor. También informará y prestará apoyo psicológico al paciente.